Online Trading, la mejor tecnología para sus inversiones online. ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica en este día, miércoles 12 de enero. Gracias por acompañarnos a esta hora para revisar los temas del día en una jornada bien noticiosa, fundamentalmente en torno al litio, porque finalmente el gobierno entregó los resultados de la licitación, controvertida licitación, y adjudicó 2 contratos para 2 oferentes de los 5 en total que estaban participando en esta carrera para adjudicarse nuevos contratos especiales de licitación de litio en nuestro país. Finalmente fueron las empresas BID las que se quedaron con una de las concesiones, además de la empresa Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A. Ellos dos fueron los que se adjudicaron entonces estos contratos para poder generar nueva explotación de litio en nuestro país. No esperó al último plazo el gobierno, esto tenía una ventana hasta el 14 de enero según las bases para poder hacer esta adjudicación, y finalmente entonces queda en manos de estas 2 compañías. ¿Qué es lo que significa esto? Básicamente que cada una de estas empresas tendrá la posibilidad de hacer una explotación por 80.000 toneladas de litio. Esa es la cuota que establece cada uno de estos contratos de litio metálico comercializable, por los cuales cada una de estas empresas pagó más de 60 millones de dólares. 61 para ser preciso en el caso de BID, 60 para la empresa Servicios y Operaciones Mineras del Norte en este contrato. Ambas ofertas, según lo que ha explicado el gobierno, fueron más altas que las otras empresas que estaban en carrera. Recordemos que aquí SQM, Albemarle y también Coyasach estaban en competencia para quedarse con estos contratos, hicieron sus respectivas ofertas, pero como fueron más bajas, entonces finalmente quedan fuera de carrera. Controvertida esta licitación, decíamos, por lo que ha generado también las reacciones políticas y porque esto suponía un intento de acercamiento también con el gobierno entrante de Gabriel Boric. Vamos a escuchar al ministro Juan Carlos Llobet, explicaba detalles de la licitación y de por qué era importante avanzar en esto. Además, deja el espacio todavía para hacer cambios en el proceso. Las 2 ofertas adjudicadas son sustancialmente más altas que las demás. Permiten obtener la recaudación por cuota más satisfactoria. El Estado va a recibir, sin considerar los pagos futuros por producción, 121 millones de dólares por estas 2 cuotas. Acogiendo la solicitud del equipo del presidente electo, el gobierno trabajará con las compañías adjudicatarias en el contexto de este proceso de licitación para incorporar fórmulas que permitan destinar una porción de los pagos que éstas deberán realizar a aportes a las comunidades locales y a inversiones en investigación y desarrollo. Reafirmamos la disposición de nuestro gobierno a conformar con la oposición una mesa nacional del litio para elaborar una estrategia de desarrollo de esta industria. Bien, 3 puntos importantes de la licitación. Este pago, los 121 millones de dólares, es por adjudicarse la licitación. Luego se cobra un royalty por la explotación del litio. En segundo lugar, acá viene todo un proceso de someter estos proyectos a la evaluación ambiental. Por tanto, quedan largo trecho hasta que esto se concrete efectivamente y se produzca la explotación. Años. Y por último, el trabajo conjunto que eventualmente se podría hacer con el próximo gobierno para abordar este tema con una mirada de más largo plazo. Hubo reacciones también respecto a este anuncio. Escuchemos qué fue lo que ocurrió en el Congreso. Nosotros creemos que no han sido tomadas en cuenta ni consideradas las peticiones que hizo la Comisión Chilena de Energía Nuclear para que se llevara a cabo esta licitación. Y eso es lo que vamos a reclamar ante la Contraloría, porque nos parece que tiene vicios esta licitación, y la única instancia administrativa que puede ponerle freno en este minuto a la licitación es justamente que la Contraloría, a partir de los argumentos sólidos que le vamos a entregar el día de mañana, declare que esta licitación está viciada. Una sinvergüenzura lo que ha hecho este gobierno. Ha vendido el litio a precio de huevo, ha vendido lo que nos pertenece a todos los chilenos y chilenas, y eso la oposición no lo va a tolerar. Tampoco lo va a tolerar un gobierno de aprobodignidad. Y no vamos a permitir que el gobierno respalde, que el gobierno realice, sea autor de un robo a mano armada de nuestros recursos naturales. Es impresentable lo que ha hecho este gobierno, no lo vamos a permitir, y esperamos seguir todas las vías judiciales y administrativas que tenemos a nuestro alcance para detener este proceso. Esto, se lo decimos al actual presidente Sebastián Piñera, esto no para acá.
Yo llamo a una reflexión profunda a la oposición que va a ser futuro gobierno, porque está sembrando un camino que después quizás la próxima oposición también lo pueda realizar y se lo vamos a mostrar como espejo del comportamiento que ellos han tenido con una actitud que es antidemocrática. Bueno, este miércoles también fue jornada de reuniones en la sede del equipo de trabajo del presidente electo Gabriel Boric. Hasta ese lugar, en la comuna de Providencia, llegaron representantes de entidades gremiales de las pequeñas y medianas empresas. Estas son las imágenes del encuentro que sostuvo Gabriel Boric con los distintos representantes de sectores muy diversos, del comercio, del mundo del emprendimiento, sectores de las cooperativas también representados por sus líderes gremiales. Fue una reunión de trabajo donde se abordaron algunos de los temas que están planteados en el programa de gobierno que asumirá el 11 de marzo y que preocupaban precisamente a los representantes de estos gremios. Temas como, por ejemplo, el aumento del salario mínimo hasta 500.000 pesos, que es una de las propuestas, de las ideas que se ha planteado el gobierno entrante. También asuntos relacionados a materias tributarias, la posibilidad también de una reducción de la jornada laboral. Son todos puntos que preocupan a este sector de las empresas de menor tamaño en nuestro país. Hubo señales positivas al término de este encuentro, fundamentalmente por la priorización que se dio a este sector respecto a las grandes empresas para reunirse con el presidente electo y también porque se ve voluntad de diálogo, han dicho. Escuchemos a algunos de los representantes gremiales refiriéndose a estos puntos. Tenemos confianza en que las cosas van a andar bien. Es un joven con ilusiones, ¿no es cierto? Y además que hay algo muy importante, él no es de Santiago, es de regiones y los gremios que nosotros representamos, la inmensa mayoría está desde Arica, ¿no es cierto?, a Puerto Porvenir. Entonces, bueno, lo importante es que se termine esto de Santiago de Chile. Y yo creo que ha sido una reunión muy importante, no se ha discriminado a ningún gremio de empresas de menor tamaño. Probablemente sea el primer presidente de Chile que se junta antes con las pymes que las grandes empresas. Hablamos sobre las próximas reformas que va a implementar el gobierno, probablemente van a ser la reforma tributaria para poder financiar el programa que ha presentado el presidente electo, va a ser una reforma laboral, sobre todo con las horas trabajadas. Lo que le hemos manifestado nosotros es que estamos muy dispuestos a contribuir con impuestos, con menores jornadas de trabajo, en la medida que las conversemos y consensuadas para que él lleve a cabo su programa de gobierno, pero también que comprometamos que el mayor esfuerzo tributario se lo lleven las grandes empresas para poder financiar un programa que creemos que es absolutamente necesario para Chile. Vamos a ir a otro tema porque este día miércoles se conocieron detalles de un informe que se entrega trimestralmente respecto a los niveles de morosidad en Chile. Y el reporte conocido hoy muestra que la cifra de deudores morosos volvió a subir muy poco, 0,1%, pero en la práctica rompe una tendencia a la baja que se había visto en los últimos reportes, fundamentalmente por el término de las ayudas estatales, por el término también de los retiros de fondos previsionales. Sin embargo, hay algunos datos alentadores. En el segmento de los jóvenes entre 18 y 24 años, la morosidad cayó un 20% entre diciembre del año 2021 respecto a diciembre del año 2020. Detalles en la nota de Belén Vázquez. 2021 fue un año convulsionado en la economía y la morosidad no fue la excepción. El año pasado cerró con un total de 4 millones de personas en dicha condición, según el último informe elaborado por la Universidad San Sebastián y Equifax. En la medida que han ido disminuyendo las ayudas del Estado y que también la liquidez proveniente de los retiros de AFP, las personas efectivamente han tenido menos posibilidades para ir a pagar. La deuda promedio de los chilenos bajó 7%, quedando en 1.900.000 pesos. Sin embargo, al mirar con más detención, las cifras arrojan datos algo más tranquilizadores. Casi el 50% de los chilenos morosos deben promedio 300.000 pesos. Esto significa que, en la práctica, tienen solo una cuota atrasada asociada a eventos puntuales o esporádicos. Debe estar influido primero porque las personas han pagado montos mayores, se han puesto al día con montos mayores, pero también porque los nuevos endeudamientos han sido por montos más bajos. Un panorama que podría cambiar con el escenario de inflación que vive nuestro país, ya que el usuario está ganando el mismo sueldo, pero ahora le alcanza para menos. En ese escenario, el pago de compromisos con la banca o el retail podría no ser prioridad, habiendo también cambiado en ellas su realidad económica, que la banca y las instituciones del crédito también van a estar más restrictivas y por lo mismo las personas tampoco van a tener la alternativa de poder pedir un crédito para hacerse cargo de ese delta que les falta para poder cubrir sus gastos.
Desglosado por sexo, las mujeres están más morosas que los hombres, pero deben menos dinero. La deuda de ellas llega en promedio al 1.300.000, mientras que la de ellos la duplica y alcanza los 2.640.000. Otra cifra alentadora dice relación con los jóvenes. Entre diciembre de 2020 y diciembre de 2021, la morosidad entre las personas de 18 y 24 años cayó casi 20%, llegando a una deuda de 190.000 pesos. Se puede ver, entre otros, a que ese tramo particularmente accede a créditos de menor valor y, por otro lado, con un número de cuotas más acotado. En cuanto a los extranjeros, del total de morosos representan un 6%, con una deuda que llega a 1.670.000 pesos, en parte explicado por bajos sueldos y el poco acceso a crédito en banca. Por eso, los expertos dan consejos que van más allá de la organización. Endeudarse en largo, es decir, en varias cuotas, siempre y cuando sea un producto o servicio de largo alcance. Aquí hay un efecto psicológico en donde las personas ya no pierden la noción del por qué están pagando la deuda, y eso cae mucho en morosidades, en dudas y en desorden también. La región de Antofagasta sigue liderando el ranking de morosos del país. En la metropolitana, en tanto, la mayor mora se concentra en las comunas de Vitacura, Providencia y Las Condes. Este miércoles conocimos datos de inflación preocupantes en Estados Unidos, las cifras más altas en 39 años. Mientras tanto, el cobre está alcanzando niveles que no veíamos desde octubre pasado, lo que ha llevado al dólar, a su vez, acá en Chile, a la baja, acercarse a los 820 pesos. Detalles en el siguiente resumen de Nicole Werner. Cuidamos el agua o nos quedamos sin agua. Esas fueron las palabras del presidente Piñera en la inauguración de la primera planta desaladora para consumo humano del país, en la región de Atacama, la que aseguraría el suministro por los próximos 40 años en la zona. Con una inversión de $250 millones, la planta beneficiaría al 75% de la población de Atacama. La desalinización de agua va a ser un elemento fundamental. Tenemos muchos proyectos en marcha para poder aprovechar el agua de mar para el consumo humano, que es la primera prioridad siempre del agua, y también para los usos agrícolas, industriales o de otra naturaleza. En los últimos 5 años, los proyectos de desalinización que han sido aprobados desde un punto de vista ambiental significan casi 13.000 litros por segundo, que es casi el doble de lo que hacíamos en los periodos anteriores. Su mejor día en casi 4 meses. Sí, el cobre escaló casi 3% este miércoles y cerró en $4,51 la libra, la cifra más alta desde noviembre. De esta forma, el metal rojo alcanza un promedio de $4,39 en lo que va de 2022, muy por encima de los 3,63 que anotaba en la misma fecha, pero del año pasado. Esto tuvo repercusiones en el valor del dólar, el que cayó 7 pesos respecto al martes, cerrando finalmente en 824 pesos. Y si el Banco Mundial espera que Chile crezca 2,2% este año, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe fue aún más pesimista. La CEPAL espera que nuestro país alcance un PIB de apenas 1,9% este año, cifra que se ubica por debajo del 2,1% que proyectan para el continente, mientras que para 2021 estiman que Chile tenga un crecimiento de 11,8%, dentro del rango esperado por el Banco Central. No cabe duda que el 2021 estuvo marcado por la alta inflación en distintos países y Estados Unidos no fue la excepción. Según el último reporte del Departamento de Trabajo, el país del norte sufrió un alza de 0,5% en sus precios durante diciembre, pero la cifra que marcó la jornada fue la anual, ya que cerró el 2021 con un IPC de 7%, el número más alto en casi 40 años. Esto reafirma las expectativas que hay ante la posibilidad de que la Reserva Federal comience el 2022 subiendo las tasas. Nos vamos a una pausa a esta hora aquí en Agenda. Y ya está, porque unas gotitas rinde para platos y más. Pruébalo y comprueba el ahorro. Estamos de vuelta en Agenda Económica para abordar un tema que fue importante también en el periodo de campaña reciente. Hablamos del Tratado Transpacífico, el TPP-11, que está en pleno trámite todavía acá en nuestro país, pero estancado en el Congreso. Este tratado establecía un plazo de 2 años desde su firma. Ya van 4 y Chile es uno de los 3 países que todavía
no lo ha firmado. El gobierno espera hacerlo en el último tramo del periodo de gobierno y para eso renovó la suma urgencia para esta iniciativa de manera que pueda aprobarse. Sin embargo, en el Congreso no se ve fácil esta discusión. En el siguiente reportaje, Belén Vázquez nos cuenta los entretelones del debate. Corría 2016 y tras casi 5 años de negociaciones por fin se firmaba el TPP-12, el acuerdo de libre comercio que concentraría el 40% del PIB mundial, pero que prontamente vio salir a Estados Unidos del grupo. Y Japón junto a Chile, en esa época el gobierno de la presidenta Bachelet, deciden rescatar este acuerdo porque había una voluntad de seguir adelante y se crea este nuevo acuerdo del TPP-11. 2 años más tarde, en los descuentos del segundo gobierno de Michelle Bachelet, el acuerdo fue rescatado y en Santiago se selló la firma para el que hoy conocemos como TPP-11. Que no solo constituye un hito para nuestra política exterior, sino que también consolida, tal como decía el ministro Muñoz, nuestro firme compromiso con la integración regional y el libre comercio. El Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico fue firmado por Australia, Japón, Canadá, México, Perú, Vietnam, Singapur, Brunei, Malasia, Nueva Zelanda y Chile. Casi 4 años han pasado desde esa firma y nuestro país sigue siendo uno de los 3 que todavía no ratifica el acuerdo ante el Congreso, sumándose a Brunei y Malasia. Y el no hacerlo es una pérdida, sobre todo en un contexto donde otros países lo han aprobado y por lo tanto lo están aprovechando y comparativamente en consecuencia están participando de mercados y en segmentos de exportación donde Chile está perdiendo esa oportunidad. Como pocas veces se había visto, un tratado de libre comercio generó manifestaciones y descontento social. Materias que parecían lejanas comenzaron a cobrar importancia en la ciudadanía y la consigna perdura a través de los años. No al TPP-11. La controversia ahora es que este tratado del TPP es distinto a todos los tratados anteriores. Es algo nuevo. Es un tratado en el cual 5 capítulos son comerciales, 25 no. ¿Por qué entonces Chile decidió adherir a un tratado que genera tanta polémica y controversia? Nosotros estábamos conformes porque habíamos salvaguardado la legislación chilena y teníamos las ventajas consiguientes del acuerdo. El TPP es un acuerdo de 30 capítulos que abarca comercio, mercado laboral, pymes, propiedad intelectual, entre otros, y en lo medular busca fortalecer el comercio en los países del Asia-Pacífico. Así, por ejemplo, más de 3.000 productos tendrían un arancel preferencial y la matriz exportadora del país se diversificaría. Al ser un acuerdo de varios países y no un acuerdo bilateral que Chile tiene con cada uno de ellos, establece finalmente reglas comunes para un mercado que estamos hablando de cerca de 500 millones de personas. Pero las críticas no van dirigidas precisamente a esa parte del acuerdo, sino a aquellas relacionadas, por ejemplo, a soberanía. Mientras que de un lado sostienen que todo tratado internacional implica una cesión de soberanía, en la vereda contraria los argumentos se centran en la resolución de conflictos. Hasta hoy día, cualquiera multinacional o empresa chilena internacionalizada que quiere demandar al Estado chileno por lo que sea, lo tiene que hacer en cortes chilenas. Con el TPP lo va a poder hacer en cortes internacionales. Chile es el único del grupo que tiene tratados de libre comercio con el resto de las naciones de forma individual. Entonces, ¿por qué ceder soberanía a cambio de beneficios comerciales? Se preguntan sus detractores, si en cambio podrían renegociarse esos acuerdos y llegar al mismo fin. Porque hay muchos productos que están eximidos de las preferencias y el TPP permitiría que muchas empresas, particularmente pymes, tendrían acceso a ese mercado y a otros. Es un acuerdo que en consecuencia toma en cuenta la nueva realidad en materia de economía digital, los desafíos en el ámbito climático y por lo tanto incorpora temas nuevos que no son parte de ningún acuerdo comercial, ni bilateral ni multilateral. Faltó una bajada a la ciudadanía, reconocen los expertos. Un acercamiento en lenguaje simple y directo que permitiera entender a las personas en qué consiste este tratado. No hacerlo ha significado el surgimiento de mitos, dicen, de desinformación y ha propiciado un rechazo desde el desconocimiento. En las primeras etapas de la negociación del TPP, probablemente hubo una cierta carencia respecto a la transparencia del proceso. Creo que una de las grandes enseñanzas y lecciones de esta negociación y de este acuerdo
es que probablemente todos los procesos que se emprendan de aquí al futuro van a ser con más transparencia y con más participación. Aún así, hay quienes todavía no están convencidos de la utilidad de firmar este tratado. No es que no existan cosas buenas, explican, sino más bien que son muy pocas en relación a todo el resto de capítulos que el TPP-11 trae aparejado. Las cláusulas que, entre comillas, salieron cuando salió a Estados Unidos, no salieron. Están todas dentro del tratado. Lo que pasa es que están como un jugador que está en la banca. O sea, en cualquier momento se pueden reintegrar al tratado. Según cifras oficiales, desde que ratificaron el acuerdo, Canadá aumentó 135% sus envíos de carne bovina a Japón, Australia incrementó 294 sus envíos de leche en polvo al mismo país y Nueva Zelanda vio crecer en 89% las exportaciones de kiwi fresco a Canadá. Países cuyos gobiernos son considerados progresistas tienen el TPP-11 en vigencia, permitiendo abrir sus fronteras comerciales a las naciones de la cuenca. Sirve como señal que países con objetivos políticos similares hayan dado el paso. Gobiernos que son progresistas y que tienen una visión estratégica de mejoramiento de la condición de vida de todas y todos, no van a estar jugándosela en contra de esos objetivos, aceptando un acuerdo que supuestamente erosiona esos valores. Y es que parece ser que el acuerdo genera consenso transversal. En nuestro país, de hecho, fue impulsado por un gobierno de centro-izquierda y respaldado por otro de centro-derecha. Tanto es el interés que China, Reino Unido, Corea del Sur, Taiwán y Tailandia han manifestado ya sus intenciones para unirse al TPP-11. Creo que esos países entienden que el Asia-Pacífico es el futuro del mundo, el centro de gravedad económico, y que todo lo que facilite la integración, el intercambio comercial, el diálogo, lo van a apoyar. El gobierno le ha dado suma urgencia a su tramitación más de 28 veces y desde octubre de 2019 está estancado en el Senado. Las probabilidades de que se apruebe son pocas porque los votos no alcanzan. Es positivo para el país pertenecer al TPP-11 y ojalá lo pudiéramos aprobar. Además creo que es fundamental para los tiempos que vienen en una economía global. Hemos hecho reserva de constitucionalidad. ¿Podemos ir al Tribunal Constitucional? Yo creo que el gobierno tiene que retroceder y priorizar proyectos distintos al TPP-11 que no tiene los votos, además, para ser aprobado. ¿Qué pasará con la próxima administración y el nuevo Senado? El presidente electo se opuso a su aprobación en la Cámara y ha sido un férreo opositor del acuerdo. Que todo lo relativo a este tratado ha sido oscuro. Nos tuvimos que enterar por Wikileaks respecto de la negociación y eso no es propio de una democracia transparente. Pero una cosa es decirlo siendo parlamentario y otra muy distinta es estar en el poder. Aunque la decisión está en manos de la Cámara Alta, es el Ejecutivo quien debe darle o quitarle la urgencia a su tramitación. El presidente electo es una persona muy reflexiva y quizás a la luz de una conversación respecto a los pros y los contras de este tratado, pueda verlo de una manera distinta. De todos modos, el proceso constituyente podría determinar qué pasa finalmente con el TPP-11. La Convención debe respetar todo tratado previamente vigente y de aprobarse post nuevo texto, el TPP-11 tendría que ajustarse a un nuevo marco que es casi seguro será diametralmente distinto al que hoy conocemos. Bien, estamos cerrando con esta información, esta edición de Agenda Económica. Muchas gracias por acompañarnos. Vienen más noticias aquí en CNN Chile.